tierra santa. Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada. Y en esta ocasión vamos a estar conversando con Glenda Gómez. Ella es presidenta de la ONG Inquilinos Argentinos por un derecho, por un techo digno. Buenos días, Glenda, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, bueno, muy contenta acá de tenerte en el programa, en este bloque de géneros, pensando un poquito, bueno, tratamos de visibilizar todas las cuestiones que tienen que ver con las vulneraciones y los derechos de mujeres, lesbianas, travestis, trans. En este caso, vos trabajás en un espacio bueno, o activás en una ONG que reclama sobre todo por los derechos de inquilinos e inquilinas. Se cumplió un año de la sanción de la ley de alquileres y también, hasta donde sé, en abril finalizó este decreto que implicaba en el 2020, por el tema de la pandemia, el poder congelar los alquileres y los aumentos. Me imagino que tendrás, bueno, para contarnos qué hacen desde tu organización y sobre todo cómo afecta esto a, bueno, a las familias que generalmente son jefas de hogar, las mujeres, ¿no? Sí, sí, nosotros luchamos por el derecho al techo propio, al techo digno de las familias argentinas, de los trabajadores. Esta es una lucha que nosotros reconocemos que es un tema añejo. Llevamos años de ser inquilinos, de pagar para poder vivir debajo de un techo. Y bueno, en las estadísticas que nosotros, en los informes que nosotros hemos recaudado, los datos de las organizaciones, de nuestra organización, vemos que la gran mayoría, muchos de los hogares, son mujeres las que están a cargo de mantener la casa, de llevar adelante los hogares y con un solo ingreso, un solo sueldo. La realidad hoy en la Argentina es que tenemos una problemática habitacional muy grande. Esto, como lo dije desde el principio, esto no es actual, esto es una problemática muy añeja, pero que no tiene políticas públicas apuntadas al trabajador, ¿no es cierto? Vemos con mucha preocupación que los planes Procrear y todo tipo de crédito apuntan o al propietario para refaccionar, al que tiene un terreno, al que tiene la posibilidad y que siempre es propietario, o a todos esos hogares que tienen más de dos ingresos, que superan el mínimo, ¿no es cierto? O sea, los trabajadores no podemos ingresar al sistema de planes de vivienda. Es imposible. Sí, aparte, digamos, también por lo que leí, ¿no? El 20% de la población, casi 9 millones de personas son inquilinas, o sea, es una cifra muy alta, y pensando en lo difícil que es acceder bueno, por los requisitos, por lo que se te pide para renovar, porque muchas veces las mujeres, por ejemplo, hay lugares donde si tienes determinada cantidad de hijos, no te toman, ¿no? O sea, estas dificultades que tienen que ver también con una cuestión particular de la discriminación en relación a ser una mujer sola para alquilar. Sí, tal cual. Bueno, cuando hablamos de género y vivienda, sabemos que las mujeres durante muchos años siempre estuvimos en una gran desventaja, tanto con los sueldos como para alquilar. En este caso que nosotros tratamos todo lo que es vivienda y alquileres, es muy engorroso cuando una mujer se presenta con hijos. Primero y principal, que estás a cargo de la economía de una casa y luchando con varios desarrollar un poquito, pero te presentas a una inmobiliaria o a un propietario directo y cuando te ven sola con hijos, te crucifican y te dicen no, ni con hijos, ni con perro, ni con gato. O sea, es algo que cada vez tenés más pruebas, tenés que tener, tenés problemas para alquilar. O sea, no es fácil encontrar un alquiler cuando sos una madre a cargo del hogar. Si tenés hijos porque tenés hijos, ojo, estando en pareja o no estando en pareja, si tenés hijos porque tenés hijos y no quieren niños en los hogares, no quieren animales, o sea, todo lo que es el entorno familiar para lo que es un alquiler es un problema. Hoy por hoy los hogares inquilinos están endeudados en un 80%.
pero ¿con qué están endeudados? Con tarjetas de créditos, con créditos para poder solventar los alquileres, para poder afrontar esas renovaciones o nuevos contratos, y requieren de por lo menos un 80% de los ingresos de la familia. Todo eso es destinado a pagar un lugar donde vivir, porque no hablamos de un hogar, un techo digno, porque muchas veces no es lo que necesitamos. Hoy por hoy las familias reducen espacios, las familias que necesitan un 3 o un 4 ambientes para vivir, porque estamos hablando de hacinamiento ya. Una familia que necesita 3 o 4 ambientes para vivir están en 2 ambientes o monoambientes. Calculá que hoy por hoy un 2 ambientes está alrededor de 35.000, 48.000 pesos. 2 ambientes, donde estamos hablando que ya si hay una pareja con un niño, 2 ambientes no alcanza. ¿Por qué? Porque estamos hablando que necesitamos un dormitorio más. O sea, ahí hay una violación del derecho a la privacidad del niño, al derecho a la privacidad de la familia. Hablamos de hacinamiento, hablamos de condiciones habitacionales que nos preocupan y nos preocupan muchísimo. ¿Por qué? Porque es un tema que en nuestra sociedad, el hecho de ser inquilino, no está catalogado como una necesidad o como una población vulnerable. Y la realidad es que es una población de trabajadores que sale todos los días a luchar para traer este peso, pero no solamente para pagar la comida, el estudio y la salud, que eso es lo que ya estamos relegando a los inquilinos, sino es para pagar el techo donde vivimos. Es una situación muy preocupante y es una temática social que tiene que ser abordada con mucha seriedad y tiene que llevar conocimiento. O sea, la sociedad tiene que empezar a conocer qué significa la palabra inquilinos. Hay muchas mujeres que hoy por hoy luchan también con esto de el ingreso para el alquiler y la cuota de alimentos. Esto nosotros lo vemos permanentemente en nuestra organización social. Esa cuota de alimentos que nunca llega y la cuota de alimentos que ponen un porcentaje pero no contemplan el alquiler, que el alquiler es el que se lleva el 80% del ingreso de esa mujer que tiene que afrontar la economía de un hogar, incluyendo el alquiler. O sea, son situaciones críticas, duras, donde vemos mucha violencia. O sea, vemos violencia por parte del sector inmobiliario, del Estado, al no contemplar esta situación, porque como tal lo dijiste, en abril cayó el DNU y los inquilinos no tuvimos ningún apoyo del Estado, ninguna situación donde el Estado se acerque a los inquilinos y prevea esto de contemplar la economía del hogar con una ayuda de desendeudamiento. Los inquilinos necesitamos desendeudarnos. Glenda, El inquilino te hago pide una pagar. pregunta. Sí. Te hago una pregunta. ¿Hay diferencias entre lo que es la ciudad autónoma, entre Cava y el resto de, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires o el resto del país? ¿O es una situación generalizada en todo el país? No, esto es una situación federal, nosotros trabajamos en red, vimos casos terribles en Chubut también, como en la provincia de Buenos Aires, el Chaco. Trabajamos en red, estamos trabajando con la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria también, y la situación es federal, es muy preocupante la situación del inquilino. Es en todo el país, la lucha es en todo el país. Nosotros no nos basamos en una ley de alquileres. Obviamente la ley de alquileres es como toda ley. Hay que hacerla respetar y hay que hacerla cumplir. ¿Qué es lo que está pasando? Los registros de los contratos no están llegando a la AFIP. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia por parte de las inmobiliarias o propietarios, donde tenemos cláusulas abusivas en los contratos donde dicen no lo registran en AFIP, no se registra en AFIP. Entonces el inquilino, ¿qué hace? La última opción que tiene es el techo donde tiene que llevar a sus hijos y tiene que respetar esa cláusula. Y legalmente lo respetas porque es el techo donde estás viviendo, no te queda otra. O sea, hay mucho abuso de parte de las inmobiliarias, de los propietarios, y hay mucha indiferencia de parte del Estado. Glenda, ¿pensás que debería haber más control con esto? Porque decís, bueno, la letra de la ley indica que estos contratos deberían ser registrados en la AFIP. Esto sería el medio de control, pero por otro lado, los propietarios no permiten esto. Digo, para poder explicarlo, ¿cuál sería, por dónde podría ir la solución, no? Mira, sinceramente el tema del control de la AFIP no es un tema que tenga que ocuparse el inquilino ni que nosotros tengamos que estar preocupados, porque esto ya es un tema fiscal, es un tema que el Estado tendría que haberlo abordado desde un principio. Siempre, a ver, nosotros hacemos esta comparación. ¿Qué hace el almacenero de la esquina si pone un negocio? Tiene que pagar impuestos.
¿no es cierto? Como todo negocio, tiene que pagar impuestos. El sistema inmobiliario, donde está negociando con la propiedad, con un derecho humano, ¿sí? Porque acá hay un negocio con un derecho humano. Esto no tenemos que dejarlo de lado. Esto es algo muy importante. La vivienda no es un negocio, es un derecho humano. Y bueno, donde se está negociando un derecho humano incluso, no hay control ni nunca lo hubo. Porque los propietarios siempre tendrían que haber pagado por ejercer este negocio que hacen con la vivienda. Siempre tendrán que haber pagado impuestos. Esto no es una guerra propietario-inquilino. Es algo que se tomó así porque se tocó a un sector muy importante de la sociedad, el sector más acomodado, que es la minoría. Entonces se tomó como la guerra entre inquilinos y propietarios. Y esto es una plena vulneración de todos los derechos humanos, porque debajo de un techo, de esas 4 paredes y ese techo del que estamos hablando, hay una familia, hay niños, hay mujeres, hay hombres que salen a trabajar. Hay incertidumbres, hay una salud que respetar. Y cuando nos encontramos en una situación totalmente desarraigada de todos nuestros derechos, como es poder alimentarnos bien, tener que salir a trabajar todos los días para ni siquiera poder cubrir nuestras necesidades básicas de comprar una heladera, una cocina donde cocinarle a nuestros hijos, o de vivir dignamente, o de darles un cuarto donde ellos puedan dormir y desarrollarse, donde puedan estudiar, una vida digna. Porque hablamos de una vida digna donde un niño no puede desarrollarse en su hogar, es preocupante. Donde una familia no se encuentra en hogar, es preocupante. Y esto es una situación que llevamos durante años, porque vamos rotando de una casa al otro, de un alquiler al otro, golpeando puertas sin ser escuchados. Entonces, acá hay una situación de vulneración de toda clase de derechos, porque nos estamos negando de comer una vez al día en muchos casos. Te hablo en general, esto es una situación general. Muchas familias sacan el plato de comida de 1 o 2 veces por día para reducir gastos, están reduciendo en alimentación, vestimenta. Muchas familias me dicen hace 2 años que no nos compramos ropa, salud, para poder afrontar educación. el gasto del alquiler. ¿Cómo? Para poder afrontar el costo del alquiler. Exacto. Glenda, Fíjate que en las paritarias... sí. Para cerrar, ¿dónde pueden contactarse con ustedes? Digo, obviamente, además de darle visibilidad al tema y de pedir por un cumplimiento de la ley de alquileres y políticas públicas, ¿dónde pueden contactarse con tu organización? O de qué manera se puede, bueno, aquella persona que está interesada o que quiere sumarse o que es inquilina y no está en condiciones, o es una mamá sola que está... también, bueno, sabemos que el tema de buscar vivienda es una problemática diaria, ¿no? Sí, exacto. Bueno, queremos principalmente que sepan que esta es una lucha del trabajador y es una lucha para que el trabajador pueda pagar su techo. Y para que se reconozca dentro de la canasta básica los alquileres. Eso es algo muy importante para la nación argentina, porque ahí vamos a saber cuál es el índice de pobreza y el índice de indigencia que hay en nuestro país. No podemos seguir siendo invisibilizados los trabajadores. Y se pueden comunicar en nuestro número de WhatsApp al 15 53 18 6259 y después en la página de Facebook Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, y bueno, y en nuestra página de Instagram, Glenda Eliana Gómez. Bien. Bueno, Glenda, te agradecemos esta comunicación para pensar en nada y, bueno, esperando que se avance con poder reparar en este sector, ¿no? O sea, que el tema de la vivienda digna y el acceso a la vivienda para todos y todas deje de ser un sueño y se transforme en una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Era Glenda Gómez cerrando este bloque de géneros en Pensar en Nada. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles.